Cuando empezó el apagón no sabíamos que era en toda España. Esto es un acontecimiento histórico. Quería comentaros un poquito el tema del inglés. He estado viajando durante una temporada bastante larga en países que no se hablaba español. En cualquier país, si no sabes el idioma se habla en inglés, pues he querido aprenderlo, he querido mejorarlo. Lo estoy haciendo porque sí que he notado mejoras. Muy buenos días, bienvenidos a otro vlog más aquí en el canal. Justamente el día de ayer, que era lunes 28 de abril, estuve pensando en hacer un vlog. Aquí era un día festivo en Valencia, era la festividad de San Vicente de Ferrer y hacía un día buenísimo, soleado, precioso. Pero bueno, más que por el día, yo como era festivo y tal, pensé, quiero hacer un vlog. Cosa que al final no he podido porque justamente fue el día del apagón. Yo de hecho os voy a contar un poco cómo se vivió aquí. Entiendo que como en cualquier parte de España, cuando empezó el apagón no sabíamos que era en toda España. Cosa que es bastante raro que ocurra un apagón en un país entero. Hay muchos países que ocurren apagones con frecuencia, de que se dé la magnitud de un país entero. Es una cosa muy rara y en España no había pasado nunca. De hecho, en todos los años que yo he llevado viviendo en España, desde que nací, sí que he vivido algunos apagones, pero siempre han sido locales, incluso de barrios o de un edificio, si acaso una ciudad, pero todo el país nunca. Esto es un acontecimiento histórico y se puede volver a repetir, por lo que sí que hay que estar un poquito preparados. Como ya sabéis en el canal, nos hemos vuelto valencianos, ya tenemos nuestra paella, por lo que nosotros, por lo menos en ese sentido, bien. Porque es verdad que la cocina en mi casa era eléctrica, que hay otras casas que sí tienen la cocina a gas, a fuego, pero en mi caso no, en mi caso todo lo tengo eléctrico, tengo vitro, pero justo como nos dio la idea de comprarnos una paella, ya aquí estando en Valencia para hacer nuestras propias paellas y tal, fijaros que el día de ayer pudimos hacer una paella. De hecho, tenía programado para ese día hacer una paella, ya tenía los ingredientes comprados y todo, o sea que me vino genial. Yo sinceramente ayer tuve un día muy bueno, a pesar de todo, porque, bueno, primeramente era festivo. Aquí estaba esto a rebosar de gente, soleado, la playa llena de gente. Se veía un día precioso, todo el mundo feliz. Entiendo que en las ciudades sería un caos, los transportes públicos, todo, la gente trabajaría porque solo era festivo aquí. Pero aquí, por lo menos donde nosotros estábamos, todo el mundo salió de sus casas a la playa a reunirse y ese fue el día que vivimos. Sí que es verdad que uno está muy acostumbrado a la tecnología y todo el rato la echaba en falta. Por lo que, como uno no sabe cuándo va a volver la luz, es una incertidumbre que a uno le genera y las incertidumbres no nos gustan a los humanos. A mí tampoco. Entonces, claro, yo estaba con el teléfono que apenas lo quería mirar porque no quería que se me gastara la batería. Cuando se fue la luz tenía un 50% de batería. Suerte tuve. Que yo simplemente lo usé pues para mandar algunos WhatsApp, comunicarme con otras personas de otras ciudades para ver si ellos estaban también viviendo un apagón, de verdad confirmarlo, o ver las noticias, ver lo que estaba pasando, o incluso con alguna persona de donde yo vivo, comunicarnos para encontrarnos y todo. Imaginaros, es que estamos súper acostumbrados a la tecnología. El miedo que yo tenía, por ejemplo, era ese. Bueno, no era un miedo en sí, pero sabía que si se me acababa la batería ya no me podía comunicar más. Y suerte tuve que aún me funcionaba un poquito los WhatsApp y de vez en cuando también me iba al internet para meterme a ver las noticias, porque la verdad que la cobertura del internet creo que también estuvo un poquito así, tambaleante. Bueno, yo lo que resumo con esa situación para una persona normal y corriente, no estoy hablando para empresas, no estoy hablando para nada de infraestructura del país, sino para una persona normal. Creo que es muy importante después de esta situación que tenga dos cosas en su casa: luz, una fuente de luz distinta a la eléctrica, que puede ser una vela, puede ser una luz solar. Con que tener una vela ya te ilumina. Y la otra cosa muy importante, tener una fuente de energía que te proporcione poderte cocinar algo. Si por ejemplo solo tienes cocina eléctrica, pues tener un hornillo. Lo veo como esas dos cosas, tanto la parte de poderte cocinar algo como de la luz, muy importantes. Entonces yo sí que voy a investigar algunos productos. Si veo alguno bueno, pues os lo voy a poner en la descripción, así como recomendación mía. Pero bueno, yo no puedo decir la suerte que tuve el día de ayer. Es que de verdad, en la zona donde caí ese día, que fue aquí en Valencia, no pude tener más suerte. Es que no sé si comentar esto, porque obviamente sé que hay gente que no tuvo esa suerte.
pero como este canal yo cuento mi experiencia, cuento las vivencias que me ocurren a mí, cómo es mi estilo de vida, las comidas que hago, por ejemplo, si hago un viaje lo enseño como mi vivencia, pues quería compartir que, por ejemplo, en mi caso fue un día muy bonito. Estuvimos en la playa. Cuando estás en la playa no necesitas electricidad durante el día, o sea que estás bien. Comimos una paella. Luego pensamos, uy, es que aquí en mi playa hay muchas heladerías. Los helados estos que se estarán derritiendo, ¿qué va a ser de ellos? ¿Los estarán regalando? ¿Qué estarán haciendo con ellos? Fuimos a una heladería y tenían así los chicos carteles, 2 por 1. No los regalaban, pero daban 2 por 1, porque aún los tenían bien, no estaban derretidos. Así como para sacarlos, bueno, la gente en los negocios haciendo lo que podían. Así que vi algunas cafeterías que habían cerrado por la situación, habían tenido que cerrar, estaban cerradas. Luego cuando se hizo de noche, algunas personas ya tenían luz porque creo que la pusieron. Por lo que yo me he enterado, ya había llegado a mi zona, bueno, había llegado a Valencia, ya según las localidades, antes o después. En mi zona, por lo visto, más o menos llegó, pero no sé si es que no era suficiente luz la que llegó. A mí lo que me dijeron es que la redirigían a los hospitales y, bueno, al paseo marítimo, que es donde están la mayoría de los comercios, para que pudieran dar salida a los comercios que están ahí, todos los restaurantes, los comercios que tienen comida, para que pudieran vender, supongo, hacer cenas, hacer comidas. En mi casa sí que no sé a qué hora llegó, creo que a la madrugada. En varias localidades de Valencia creo que llegó ya de noche, o sea, que nosotros nos acostamos a dormir sin luz, así que bueno, eso sí que fue lo único, de poner así una vela para alumbrar un poquito la casa. Pero vamos, que yo digo que tuve mucha suerte porque de verdad que no iba a tener la paellera y no hubiera podido cocinar. Pero no sé, nosotros seguramente habríamos resuelto. Por un día no pasa nada, la cosa es cuando son muchos días, porque por un día te haces una ensalada o te compras un pan y te haces un bocadillo. La cosa es que si ya son muchos días, uno tiene que comer comida caliente y cocinada. Por eso os decía lo de es muy importante tener en casa alguna fuente de luz y alguna fuente en la que podáis cocinar. Que ya os digo, yo voy a investigar algunas de las dos opciones las que yo vea mejores y seguramente le pongan en los comentarios, que seguramente de luz me refiero a luz solares, porque una vela la podéis comprar en cualquier sitio, no necesitáis una recomendación. Pero de luz solares sí que voy a investigar y a lo mejor algún hornillo o algo así que yo vea bueno y lo pondré en la descripción. Y al igual que ayer, hoy también volvimos a hacer una paella y volvió a hacer un día precioso. Bueno chicos, y estaba pensando, a lo mejor os interesa ver esta receta que voy a hacer. Voy a hacer una quiche Lorraine, la quiche Lorraine, que es francesa, porque quería hacer como una pizza casera, me apetecía muchísimo, como tengo harina y tal, hacer una pizza casera. Pero me he acordado que no tenía queso. Y en vez de ir a comprar queso y tal, digo, ay, pues en vez de hacer una pizza que es como lo más típico, pues se me ha ocurrido hacer una quiche. Voy a poner por aquí los ingredientes que estoy usando para la masa, que ya los he incorporado. Yo voy a ir enseñando cómo se hace, que realmente es muy fácil. Lo que más es que hay que dejar tiempo para reposar. Pero bueno, igual que cuando haces una pizza, que hay que dejar reposo en la masa. Entonces eso ya lo tenía yo en cuenta. Así que nada. Está quedando así. Es como la masa es distinta a la de la pizza. Es más quebradiza. Es entre una pizza y una galleta la masa. Bueno, no sería así, pero es que no sé cómo explicaros. Tenéis que probarla para ver cómo es la textura, o si no, igual ahora os la voy a enseñar cuando la haga. Para el molde a mí me gusta arrugar el papel vegetal, el papel de horno, para que se adapte mejor. Luego yo puse directamente la masa en el molde y pretendí estirarla desde ahí, aunque me di cuenta que es mucho mejor estirarla fuera y luego llevarla al molde. Y por último la pinchamos con un tenedor. Mientras se hornea la masa, preparamos los ingredientes. Aquí cada uno puede poner los que más le gusten.
Independientemente de los ingredientes, para que sí que sea una kit, sí que es muy importante ponerle huevos con leche, con nata, y eso hace la mezcla para unir todos los ingredientes encima de la masa. Al día siguiente volví a tomar kits para desayunar, un trocito que me quedaba junto con unas fresas. Y por supuesto no podía faltar a mi cita con el gimnasio. Bueno, ya se notan los días de calorcito. He hecho esta ensalada súper buena, con mango, con pepino, con tomate, con aguacate, súper refrescante. Me encanta. Todavía me falta aliñarla. Yo para aliñarla, aparte de aceite, sal, lo normal, le pongo también limón. Queda súper rica. Os la recomiendo, la verdad. Bueno, voy a comer eso y después de comer quiero hablaros del tema de estudiar un idioma, de estudiar inglés, de cómo aprendo yo inglés, cómo lo estoy estudiando. Porque me está pareciendo súper interesante la metodología y quería compartiros un poquito del tema. Bueno, quería comentaros un poquito el tema del inglés. Yo desde hace un tiempo, desde hace unos 2 meses o así, he vuelto a retomar el tema de estudiar inglés. Y digo que he vuelto a retomarlo porque yo ya sabía un poquito de inglés. He empezado desde cero. Para los que habéis visto los vídeos desde el comienzo del canal y para los que no, os lo comento, yo he estado viajando durante una temporada bastante larga en países que no se hablaba español, se hablaba otro idioma que yo no sabía, como el tailandés o el balinés, y había que comunicarse en inglés. Un poquito de inglés es verdad que yo sé, pero también es verdad que sentía que no era capaz de tener una conversación normal y corriente en inglés, de expresar todas las ideas que había en mi cabeza en inglés. Me sentía floja, tanto para viajar como en ámbitos laborales, como simplemente para crecer como persona y saber que tienes esa herramienta de poder comunicarte con los demás y de acceder a información que está en inglés, que es donde hay gran parte de la información, ya que es como el idioma mundial. En cualquier país, si no sabes el idioma, se habla en inglés. Pues he querido aprenderlo, he querido mejorarlo. Mi aspiración es hablar inglés casi tanto como hablo mi idioma nativo, que es el español. Entonces os quería comentar un poquito, desde hace 2 meses estoy estudiando inglés, cómo lo estoy haciendo, porque sí que he notado mejoras, sí que me siento más desenvuelta, me siento más fluida, me siento más segura con el inglés. Como que sí está funcionando, entonces por eso quería comentar el método. Es verdad que no he empezado desde cero, entiendo que si a lo mejor empezáis desde cero, también os puede servir. Y que si no estáis estudiando inglés, sino otro idioma, es lo mismo. Básicamente lo que hago es estudiar todos los días inglés. Un poquito, yo dije, aunque sean 15 minutos al día, quiero dedicar al inglés. ¿Qué le estoy dedicando? 1 hora. ¿Pero estoy estudiando todos los días de la semana inglés? No, los fines de semana generalmente no suelo estudiar inglés. Esto lo estoy haciendo en 3 semanas, en horario normal, lectivo, como 1 hora extra, pero de inglés. No estoy estudiando como todos los días lo mismo, de cojo una gramática y me la aprendo, sino que lo he separado por categorías. De listening, que es la parte auditiva, de reading, la parte de lectura, reading, la parte de escritura, y grammar, la parte de gramática. Bueno, y speaking, la parte de hablar. Eso está en prácticamente cualquier idioma, estas categorías, ¿no? A no ser que solo quieras comunicarte y no quieras leer y escribir. También puede ser tu caso. Yo, como lo estoy separando, es un día a la semana hago la parte del listening, la parte auditiva. Podría escuchar cualquier cosa, podría escuchar un podcast, podría escuchar una película, un vídeo. Pero en la parte de listening estoy de verdad escuchando listenings que ya están creados como listenings en inglés. Realmente hay muchos en YouTube, también podéis comprar en cursos de listening. Sinceramente hay gran oferta, o simplemente podéis escuchar series, películas. Yo ahora estoy siguiendo como un curso de listening, que cada día que hago listening escucho el listening, vienen unos ejercicios para ver qué tanto he entendido y luego también viene el texto escrito para que lo pueda leer. Y así, si no he entendido algo, lo leo. Luego, de vez en cuando me apetece, a lo mejor estoy cocinando o haciendo cualquier otra actividad, también a lo mejor me meto a YouTube y veo algún vídeo que me interese, de una temática que me interese. A lo mejor me gusta conocer otros países, entonces me meto a vídeos de viaje en inglés para, primero, me entretengo porque estoy viendo un tema que me interesa,
que es a lo mejor conocer otros países, que me encanta, me fascina, y lo escucho en inglés, y así también sigo haciendo el listening, pero esto ya lo hago de manera voluntaria, el día que yo quiero, cuando me apetezca, puede ser el fin de semana, incluso cuando yo quiera. Y este mismo día, bueno, que comentaba que hago el listening, también hago como el reading, porque leo luego el texto. Entonces haces la comprensión auditiva, que es muy buena, la comprensión lectora. Otro día, ¿qué hago? Otro día estudio gramática. También suelo hacer una hora de estudiar. Para estudiar gramática tenéis muchas opciones, o sea, están libros de inglés, en internet, hay vídeos, hay cursos, hay de todo. Lo que yo hice en mi caso es hacer en internet un test, que hay muchos tests, de cuál era mi nivel, para saber por dónde tenía que empezar a estudiar. Igualmente empecé a estudiar todos los verbos, todas las preposiciones, también estudié vocabulario, en fin, estudié pues toda la gramática. Así que es bien que hagáis el test, que veáis en qué nivel estáis, si es que ya sabéis algo del idioma que queréis estudiar, como es el inglés, para ver por dónde ir empezando, aunque bueno, con que busquéis todo un temario de gramática completo y podéis ir estudiando. Yo lo que hago es eso, un día a la semana estudio la gramática, ¿no? Otro día de la semana hago una parte de ejercicios para ponerme a prueba. Suelo hacer de lo que está estudiando de gramática, estos ejercicios que suelo hacer, a lo mejor construir frases con X verbo, tener que pensarlas. Bueno, hago diferentes tipos de ejercicios. Si por ejemplo no se os ocurre qué ejercicios podéis hacer por vuestra cuenta para evaluaros, igual en internet hay ejercicios ya de todo. Buscáis ejercicios de tal verbo o de tal nivel, si queréis hacer de vuestro nivel, o si queréis hacer de lo que habéis estudiado, de las preposiciones, de los adverbios, de cualquier cosa. Suele haber ejercicios, hay hasta ejercicios interactivos. La verdad es que es muy sencillo aprender sobre todo el inglés, porque como ya os digo, es un idioma tan importante, hay muchos recursos disponibles en internet. Otro ejercicio que yo hago, que también os lo recomiendo, aparte de hacer ejercicios de oraciones, de crear oraciones con los diferentes verbos que he ido aprendiendo, un ejercicio muy bueno que yo hago, que os recomiendo, es hacer como una redacción que podéis hacer temática. A lo mejor un día podéis escribir una receta o escribir qué habéis hecho ese día. A mí, como ya veis que me gusta mucho hacer vídeos, muchas veces me gusta hacer guiones como de vídeos cortos, de short, para no tener que hacer una redacción tan larga, de lo que diría en un posible vídeo, pero en inglés. Y luego me lo intento corregir con el traductor, si he escrito bien las palabras. También puedo usar ChatGPT para tanto que me proponga ejercicios como a lo mejor para pasarle la redacción y que la corrija para ver más o menos rápidamente los errores. Bueno, como podéis ver, me he cambiado de ubicación, pero quería seguir compartiendo lo que hago en cada día. Ahora viene una parte también muy importante que he incorporado hace un tiempo y me está gustando mucho, que es un día hago toda la hora con un profesor particular, sí. Y con este profesor particular, de hecho, toco todas las ramas. Hablo con el profesor, me explica gramática, cosas que no entiendo, hacemos muchos ejercicios. La verdad que es súper beneficioso, súper bueno. Obviamente, tener un profesor particular es que es un súper plus. Obviamente no es algo que todo el mundo puede hacer. Por eso os estaba comentando lo que hago también los otros días, que también se puede encontrar tanto en el listening, la gramática, por ejemplo, vídeos en YouTube o contenido gramatical en internet, de manera gratuita. Pero quien quiera y pueda, pues puede hacer esto que estoy haciendo yo, que es un día a la semana tener una clase con un profesor de inglés. ¿Y cómo lo hago yo? Yo estoy haciendo las clases mediante una aplicación o página web que se llama Preply. Es muy buena, es mundial esta web. Por lo que hay profesores de todas las partes del mundo, ya que las clases son online, son por la videollamada que se hace mediante la propia aplicación. Hay clases de todos los precios, por supuesto, porque hay muchas ofertas, mucha demanda. Es una página que se usa bastante para el tema de profesores. Hay profesores de todos los países, se enseñan muchos tipos de idiomas, no solo para el inglés, es para muchos idiomas. De hecho, también puedes ponerte tú como profesor si quieres. Yo concretamente tengo una profesora que me encanta, la recomiendo. No sé si se puede recomendar un profesor concretamente. Si se puede, lo pondré en la descripción. Lo que sí que voy a poner en la descripción, seguro que sé que sí se puede, es compartir el Preply. Cada profesor tiene como vídeos de ellos, de una introducción de ellos,
y está muy bien porque así tú puedes verlos, puedes escucharlos. A mí me pasa que hay algunos acentos del inglés que no entiendo. Yo mi profesora la entiendo perfectamente. Está muy bien lo del vídeo introductorio. De hecho, se puede probar varios profesores, tipo, puedes probar uno y si no te gusta o no encajas con él, puedes cambiar a otro. No hay ningún problema. Eso está bastante bien porque así puedes llegar a uno adecuado a ti, te cumpla las necesidades que necesitas para aprender. Yo tuve suerte que la primera que probé ya me quedé con ella porque es una persona increíble, enseña súper bien, muy atenta y a mí me gusta mucho hablar con ella. La entiendo genial, cualquier cosa que no entiendo es que me da 1000 ejemplos para que lo entienda, por eso me encanta. Eso os digo, que voy a compartir los prepli en la descripción. No sé si se podrá compartir también el profesor. Los días de la semana en las clases son limitadas en el sentido de las disponibilidades. Entonces, tampoco creo que todos los que veáis el vídeo y os interesa, a lo mejor podáis con mi profesora. Pero bueno, si no tuvierais disponibilidad, hay más profesores y entiendo que también habrá otro profesor por ahí que sea un encanto. Me suena que con lo de compartiros el prepli, es que no lo he investigado mucho, pero me suena que hacen un descuento a ambas partes, tanto a vosotros como a mí. Yo voy a ser 100% honesta, me suena que sí porque lo he leído. Voy a investigarlo, si es verdad que hacen un descuento y si lo hacen voy a escribir cuando comparta el enlace cuánto es el descuento, porque me suena que sí, pero no sé ahora mismo el número y no me lo voy a inventar. El día restante de la semana que queda lectiva, que son 5 días, quitando el sábado y domingo, que es cuando no estudio inglés obligatoriamente, ese último día suelo hacer gramática. Realmente ese día yo puedo elegir si hago listening, si hago gramática, pero sí, suelo hacer gramática porque es como lo que yo siento que hay que ponerle, también en caso de cada uno, pero en mi caso siento que hay que ponerle más esfuerzo porque hay muchas cosas que aprender y pues si hago gramática otro día, mucho mejor. También otro punto a comentaros que es, aparte de la organización de los días, que es muy bueno, por lo menos en mi caso, que es de lo que yo estoy contando, de mi propia experiencia personal, es tener a alguien con quien estudiar inglés. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando inglés con mi pareja. Entonces nosotros nos ponemos a hacer muchas cosas de inglés juntos, a estudiar juntos, a escuchar los listening juntos. Y es muy motivador, yo creo que para no abandonar, para seguir. Imagínate cualquier amigo vuestro que estudie inglés con vosotros, juntaros con alguien a tal hora para estudiar inglés. Yo creo que es muy bueno. De hecho, podéis entre vosotros ayudaros. Si uno no entiende algo, pues le pregunta al otro. Yo siento que es muy enriquecedor. En mi caso, ya os digo, estoy con mi pareja y entre nosotros también nos ayudamos para mejorar. Luego también otra cosa que es muy buena es hablar con hablantes nativos. Yo sé que por lo menos aquí en España se hacen quedadas de gente para hablar en inglés. Ahora, con otros idiomas no estoy tan segura que se haga. Y en otros países tampoco lo sé. Creo que sí se hace, pero no lo sé. Sé que en España sí, que hay mucha gente que se reúne para hablar en inglés. Algunos son ingleses nativos, otros son españoles, pero que quieren hablar inglés, entonces se juntan todos y hablan. Si tenéis la posibilidad de hacer eso, pues también es muy enriquecedor porque estas quedadas sí que son gratuitas, la gente se junta por placer y podéis hablar, perder el miedo a hablar, expresaros, y yo creo que es la manera de la que verdaderamente más se aprende. Que la gramática, la escritura, la lectura, todo eso está muy bien para el tema profesional, saber escribir, saber leer y desenvolverse en ese aspecto. Pero que al final el tema de hablar es lo que uno necesita si quiere hablar con otras personas del mundo. Así que, bueno, estas son mis recomendaciones. Si tenéis alguna recomendación más importante que yo no haya tenido en cuenta, oye, coméntamelo, que así me lo apunto. La verdad que yo en mi caso no sé hasta cuánto tiempo voy a seguir con esta rutina estricta de inglés de todos los días, dedicarle 1 hora entera cada día con su parte. Y lo del profesor particular tampoco, porque lo del profesor particular sí que, aunque a mí mi persona me encanta, pero sí que no lo voy a hacer para siempre, obviamente. Y ahora mismo ya me estoy sintiendo más desenvuelta y realmente cuando me sienta lista, seguramente deje de estudiar inglés en el sentido de que estoy haciéndolo ahora, pero sí que me dedique a lo mejor a consumir mucho contenido en inglés, ver películas en inglés, eso lo seguiré haciendo. Todas esas cosas sí que pienso seguir haciéndolas. Realmente el tema de ver vídeos, ver películas en inglés, leer en inglés, artículos, noticias, sí que es algo que quiero hacer para el resto de mi vida, porque no quiero limitarme
al contenido solo en español, sino de verdad el contenido en inglés y disfrutarlo, ya que lo entendería todo. También hablar inglés cuando pueda con alguien es algo que quiero dejar para siempre, si se puede. Pero lo que es estudiar inglés, estudiar gramática, ponerme listening o incluso lo de estudiar con un profesor particular, eso sí que es algo que en algún momento lo tengo que dejar. Por varias razones. Una, porque ya habré aprendido la gramática, imaginaros. Dos, porque no puedo tener un profesor particular para siempre. Es un dinero que se dedica mensualmente a ello y solo lo necesito realmente como una herramienta para completar mi aprendizaje actualmente. Y tres, el tiempo dedicado a ello. No puedo siempre dedicar ese tiempo, las circunstancias cambian. Bueno, uno quiere dedicar el tiempo a otras actividades. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo será, si será un mes, si será un poquito más. Yo lo voy a ir viendo, pero bueno, os animo a probar así este método que estoy haciendo de cada día una temática. Y si queréis de verdad contar con la ayuda de un profesor en inglés, sí que os animo a usar Preply. Está muy bien, ya os digo, hay distintos rangos de precios, hay profesores de todo el mundo. No sé, a mí me ha gustado mucho. De hecho, incluso creo que hay gente que pues a lo mejor solo hace una clase de profesor particular a la semana y ya está, y no hace el resto de cosas que hago yo, y también les va súper bien. Bueno, eso, que quería comentaros un poquito esto, porque me está yendo genial y para quien le sirva.